contigo para seguirte contando todo lo que pasa en el mundo. Trasladémonos a Londres con el escándalo que circunda a una de las cadenas noticiosas más importantes del mundo. Me refiero a la BBC. Hasta el día de ayer no se conocía el nombre del presentador que estaba en el meollo del escándalo, pero hoy ya se sabe. Es Hugh Edwards, el presentador de la BBC, que está en el centro de este escándalo por el pago de fotos explícitas. Está hospitalizado con graves problemas de salud mental. El señor Hugh Edwards es muy importante porque, entre otras cosas, presentó el fallecimiento de Su Majestad la Reina Isabel II, también noticias importantísimas como el jubileo, el matrimonio de Kate y William, otras noticias de interés nacional. Aquí lo tienes en pantalla, seguramente lo reconocerás. Aquí está enfrente. ¿Reconoces esa puerta? Es el 10 de Downing Street, donde vive y gestiona el primer ministro británico. Es acusado por pagar estas imágenes sexuales explícitas. ¿Y cómo explotó el escándalo? ¿Y qué sigue ahora? Queremos saber todos los análisis con nuestro siguiente invitado. Él es Pablo Calderón, analista internacional, en directo desde Londres. Señor Calderón, bienvenido a esta emisión de noticias. ¿Qué tal se encuentra? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, arranquemos analizando cuáles van a ser las repercusiones que va a tener esta noticia en la cadena, una de las más importantes de noticias del mundo. Bueno, sin lugar a duda creo que es una historia importante que va a tener consecuencias a largo plazo dentro de la BBC y también dentro de los medios en general en el Reino Unido. Me parece que la BBC se encontraba yo bajo bastante presión debido a la manera en la que la solvencia económica de la BBC y los fondos que recibe particularmente del gobierno por un sistema que se tiene aquí, que básicamente se paga por una licencia de televisión que se usa para pagar por los servicios de la BBC, y tiene bastante presión por el gobierno por este modelo que se estableció hace ya varias décadas. Y siempre ha habido este tira y afloja con el gobierno, y me parece que es una crisis no solo para la BBC, pero también para los medios en general, y es particularmente problemática para la BBC por el momento en el que se da, que es un momento político tan complicado, en un momento de crisis económica, donde le cuesta mucho a la BBC de alguna manera justificar el gran costo que es del heraldo público, y creo que es una historia terrible para la BBC en este momento en particular, y también para los medios en general, debido a que ha habido escándalos similares en otras cadenas de televisión y en otros programas de televisión, y creo que de alguna manera disminuye un poco la confianza que se tiene en los medios de comunicación en el Reino Unido en general. Pablo, hay algo que también preocupa en el marco de esta noticia, y es qué está pasando con las conductas sexuales que se presentan como aquí la de Edwards en varios ámbitos, no solamente en la prensa, no solamente en los medios, en las noticias, en la iglesia. Es decir, está en todos lados el problema sexual, y también ha repercutido mucho, no sé qué opinas, el tema de las redes sociales. Claro, me parece que aquí es importante hacer una distinción muy particular. En el caso de Hugh Edwards, la crisis inició porque se creía o se reportó de alguna manera, se asumía que había habido conducta ilegal, porque se presumía de alguna manera, como fue reportada la noticia en el periódico The Sun del Reino Unido, que la persona con la que había intercambiado los mensajes de naturalidad sexual era menor de edad. Claro. Y por lo tanto era un crimen. Al fin y al cabo se involucró la policía del Reino Unido y se determinó que no había actitud criminal de ningún tipo. Y esto me merece también, es parte del problema que se vive en los medios británicos. Si esto fuera un caso personal de un adulto compartiendo imágenes explícitas con otro adulto que no está bajo su cargo ni trabaja en la misma compañía ni nada, vamos, creo que Hugh Edwards ahí tiene derecho a su propia privacidad, sí, a su vida privada, y no está violentando ningún tipo de reglas. La inferencia aquí era que era una persona menor de edad, y eso hubiera sido mucho más problemático. Y ahí viene el problema de la manera de reportar la historia también, y de cómo se ha manejado el escándalo, y también el problema particular de las redes sociales, en las que por alguna extraña razón el periódico The Sun aludía a Hugh Edwards, pero no podía nombrarlo directamente. La mayoría de las personas sabíamos quién era, de quién hablaban, pero las redes sociales explotaron con miles de rumores acerca de distintas personalidades de la BBC,
que se tuvieron que defender a sí mismos y creó toda una bomba mediática que realmente no tenía por qué haber pasado. Si conociéramos la historia como la conocemos ahora desde un principio, creo que esto hubiera sido un escándalo mucho menor y hubiera sido algo que a la mayoría de la gente creo que no le hubiera importado en lo más mínimo. ¿Y qué se sabe de Edwards? O sea, se sabe que está internado en una institución mental en este momento, pero hubo ya un comunicado por parte de la esposa. ¿Qué se sabe de él? ¿Qué se comenta en las calles? Sabemos por su propia admisión que Hugh Edwards ha tenido problemas de salud mental en el pasado y él ha sido hablado abiertamente sobre sus problemas de salud mental, con depresión y la batalla que ha tenido en los últimos años, y ha sido bastante abierto acerca de esos problemas. El día de ayer su esposa hizo un llamado a privacidad y pidió que se entendiera la privacidad del presentador ahora que parece haber tenido una nueva crisis de salud mental. Parece que está recuperándose en un hospital, una facilidad de salud mental, donde estará recibiendo tratamiento puntual a su situación. Y me parece que por donde veamos el problema y por donde veamos el escándalo, es una situación muy triste de la que realmente nadie va a salir ganando. Se disminuye la confianza en los medios de comunicación, tanto de la prensa impresa como la prensa en los medios de televisión, los medios de comunicaciones, las redes sociales. Y en medio de todo esto tenemos una persona que está sufriendo una crisis de salud mental grave, con una familia que estará pasando por un rato terrible. Y al fin y al cabo se ha creado una tormenta por esta combinación tan tóxica en la que vivimos de medios de comunicación, redes sociales, rumores, innuendos. Y es una situación muy, muy triste en lo general. Totalmente. Esto tiene un hecho que sucedió alrededor de un presentador también famoso, un antecedente, Jimmy Savile, que violó a más de 400 niños y también era presentador de televisión, sufrió casi que, bueno, las magnitudes, los números no se pueden comparar con lo de Edwards, pero más o menos que viene pasando algo parecido en algunos medios de comunicación. ¿Qué sabes de ese caso? Jimmy Savile fue un caso completamente más extremo y creo que es muy difícil encontrar comparativos. Jimmy Savile se descubrió después de su muerte que era un pederasta consumado con cientos de víctimas durante décadas. Era un presentador de programas de televisión y fue realmente un gran escándalo en la BBC, pero en general en todo lo que se conoce como el establishment británico, todas las élites británicas que durante décadas nunca se pudieron haber nadie se dio cuenta de las actividades de un criminal realmente. Y es un caso completamente distinto. Creo que en los últimos años había otros casos más comparables, como el de Philip Schofield, que era un presentador también de la red pública también, que es un poco la competencia de la BBC, que es ITV, que también tuvo un problema similar, un escándalo similar, pero en ese caso fue con una persona que trabajaba dentro de ITV y por la cual era responsable directamente. Entonces hay una situación de matices un poco distintos. Me parece que en el caso de Hugh Edwards es una situación, en mi opinión, privada, donde se desarrolló entre dos adultos que no tenían ninguna relación laboral ni profesional, y lo que pasa entre dos adultos de manera consensual es problema de los dos adultos de manera consensual y no debería de implicar a nadie más. Así es. ¿Qué afectaciones puede tener esto para la cadena y la credibilidad en general de la BBC? Como decía antes, creo que va a tener repercusiones serias, sobre todo por el momento en el que se encuentra la BBC, por el momento en el que se encuentran los medios en general en el Reino Unido, y creo que esto le va a dar más munición de alguna manera a los críticos de la BBC y a algunos alas del gobierno conservador en el Reino Unido que quieran acabar con el modelo de financiación de la BBC. Creo que eso va a ser particularmente lo problemático para la BBC y algo que tendrá que reponer y retomar la confianza. Hace unos cuantos meses perdieron al director de la BBC o al director de la mesa de la BBC por impropiedades a la manera de nombrarlo presidente de la mesa directiva de la BBC. Ahora tienen ese escándalo con Hugh Edwards y creo que es un escándalo tras otro, lo cual crea la sensación de que la BBC ha perdido respetabilidad y ha perdido un poco de reputación en el Reino Unido y probablemente alrededor del mundo. Lástima. Pablo Calderón, analista internacional en directo desde el Reino Unido, gracias por haber estado con nosotros aquí en DNews. Un abrazo y feliz día. Gracias. Ahora trasladémonos a Francia.